A ver, se acaban de ir la plana mayor y que es que rescataron a 2 estados de la petrolización. Parece juego de niños. Quieren empezar ahorita lo que de atrás está arruinando a 2 estados. Ahorita, Sí. ¿cuándo vamos a ver el resurgimiento? Ahora, los rescatan a ellos o hacen el intento o la faramalla o lo que quieran. ¿Y por qué se olvidan de Acapulco? Yo creo que, insisto, primero porque están rebasados, pero efectivamente lo que está sucediendo con los estados petroleros es lo que debió haberse hecho con Guerrero, por ejemplo, o con Oaxaca. Tienes 2 estados que son muy volátiles porque la pobreza es donde más está, donde más lacera, que es Oaxaca y Guerrero. Hoy quieren hacer todo. Hoy quieren que haya paz, hoy quieren tener seguridad, hoy quieren tener recursos, hoy quieren que sea un estado muy rico, pero no se hizo la tarea correspondiente durante 40 años. Igual que Campeche e igual que Tabasco. O sea, tuviste jauja, era jauja. ¿Y cuál es el resultado? Ahora resulta que vamos a empezar a tratar de hacer que Campeche y Tabasco no dependan del petróleo, por favor. Aquí se hacen planes que son, ay Dios mío, sexenales, si acaso. Pero no se piensa, como se ha dicho siempre, todos los interesados en el desarrollo de una región o de un país, que son planes a 20 años por lo menos. Sí, mínimo. Y además el que llega dice, todo estuvo mal. Para abajo. Destruyan y vuelvan a empezar. Es que Guerrero, teniendo tantos recursos, materia prima, y estando en la orilla del mar, sería sensacional un puerto de exportación, de manufactura, de lo que quisieran, les diera la gana. Pues no, nada más para exportar amapola. Y la otra es, ¿no lo vieron venir? O sea, es increíble que hasta en este momento que ya tronó todo y que, como dices, ya te asesina gente en la costera Miguel Alemán y en la playa, y lo hayan dejado llegar hasta este momento. Nunca hubo la posibilidad, después de todos estos 10 años que llevamos en la lucha contra el crimen organizado, que el gobierno no haya pensado, oigan, quizá Guerrero podría irse desarrollando con más violencia la guerra. Parece que estaban viendo a otro lado y que aquí nunca va a suceder nada. O sea, verdaderamente estamos gobernados, somos un país que ha sido gobernado a partir de esta idea de que cada 6 años se cambian todos los planes. Es un país gobernado con ocurrencias. Lo que se te ocurre en el momento. ¿Saben que vamos a rescatar ahora a Campeche y a Tabasco porque no hay petróleo? Y resulta que en 3 meses sube a $200 el barril. Ojalá. Y entonces van a decir, no, entonces ya espérate mejor aquí. Mejor nos vamos a Colima porque en Colima son ocurrencias. No hay un proyecto de nación. Son proyectos sexenales. ¿Cuál es su nombre? En cambio, el narcotráfico sí ve dónde está el negocio. Sí. Ellos sí tienen programas a largo plazo. Oye, el mineral que sacaron y exportaron y que no sabíamos ni siquiera que existía. El primer programa que tiene a largo plazo el narcotráfico y que no tienen los políticos es el pase generacional del poder. Ellos sí preparan a sus hijos. Oye, tú vas a tener que dirigir esta organización que es muy importante. ¿Te me vas a Cambridge? ¿Te me vas a Yale? ¿Te me vas a las universidades? Porque además ya es distinta la educación. Necesito que aprendas administración, logística, idiomas. Yo aquí te enseño manejo de armas y pozolería, aquí te la enseñamos. Eso no te preocupes. Pero los chavos vienen súper preparados y los que le siguen más y los políticos no. Las generaciones de políticos se van degradando como una mala copia de la copia de la copia. Y además van dejando... ¿Cuándo fue la primera vez que se mencionó bien, o sea, que supimos del Chapo Guzmán? Con lo del Posadas Ocampo en el 93, que era el enfrentamiento entre la gente del cártel de Sinaloa, del Chapo, con los Arellano Félix. Bueno, de ahí para acá son 23 años. O sea, han pasado administraciones, han pasado gobernadores, han pasado presidentes municipales, congresos de la Unión, presidentes... Y el Chapo es como el conejito de Energizer, sigue tan campante. Pero además, eso que tú acabas de señalar, que fueron preparando a sus generaciones, fue un análisis que se hizo
hace 20 años, que se publicó el resultado de todo ese estudio y no lo leyeron en el gobierno, no se enteraron, creyeron que era una broma. Ya estamos viendo que no, porque hace más de 20 años que ese cambio que se estaba dando en los grupos delincuenciales ya estaba latente. Parece que los políticos solo se han concretado en analizar la situación política, nada más. Y día por día, como Alcohólicos Anónimos. Solo por hoy. Solo por hoy. Y de acuerdo a sus intereses. No, sí, claro. No están pensando, bueno, quizás si la lucha contra el narco, están pensando cómo van a ganar ahorita en el 18 y entonces por eso no te apruebo las 4 leyes que están pendientes, que si la de la anticorrupción y todo. No, mejor lo dejamos después de las elecciones para ver. Ese es el reflejo de lo que ha sido la clase política. De 69 años de Iztacalco, Esteban Jesús González Castellano. Aunque sea temporalmente, se debe aplicar la pena de muerte para todos los delincuentes que son capturados infraganti, solo aquellos que están plenamente comprobados. El gobierno solo así va a acabar con la delincuencia, que aún presa sigue extorsionando y cometiendo crímenes. Pues están con las manos atadas todos los que tengan esta idea. No los dejan ni usar una bolsa de plástico. No. ¿Quién va a jalar el gatillo? Está muy difícil que se vuelva a implantar la pena de muerte. Sobre todo judicialmente. La que se refiere es a la equivalente a la que ocurre en los casos de defensa propia. Yo equiparo este tipo de defensa, de enfrentamiento, a la defensa propia, a quien está en ese momento en el enfrentamiento, en la emboscada, por ejemplo, pues ahí sí no se escape uno solo. Pero eso no aplica contra la delincuencia. Es privado ese hecho. Sí, y además que el ataque hacia Fuerzas Armadas, pero aquí hablamos de las agresiones a civiles, a gente del pueblo. Ahora, ya vimos que atacaron la mera mata de los policías y se fueron invictos, prácticamente. Luego tienes casos como lo que sucede en Tlatlaya. Se supone que era un enfrentamiento que al parecer terminó en una ejecución extrajudicial. O sea, independientemente de lo que se ha dicho de que los exoneraron o no, ese es el tipo de cosas que terminan siendo más escandalosas que el propio problema y que desde luego sí son dignas de prestar atención y demás, pero quitas el foco de la el verdadero objetivo es la lucha contra el crimen, pero te desvías porque se dieron cosas fuera de la ley, por la violación de los derechos humanos y demás. Es que parece que toda la población de este país se hubiera vuelto delincuente. Es que sí se volvió. Y es que sí nos volvimos. Terminaron diciendo hace rato, es que los políticos. Ayer me recordaba Gila Sabater y decía, no sé quién es peor, si el político criminal o el que vota por el político criminal. Sabiendo que es un político criminal. Eso nos pasa. Y entonces cuando dicen la frase esa vieja de, tenemos la política que nos merecemos, pues ahora un poco, claro que sí, porque no aprendemos y seguimos votando por los que vemos que son criminales. Hay una situación que parecería cómica si no resultara tan trágica. 2 hombres de apellido Yunes contendiendo por ser gobernantes del Estado, cuando se les ha exhibido a más no poder y todavía van a recibir votos. Sí, ellos tienen el descaro de seguir en la competencia, a pesar de lo que se ha dicho de ellos, comprobado. Bueno, pues eso no es lo peor. Van a votar por ellos. Eso sí es lo peor. Pero
lo han intentado. Yo creo que un gran número de personas han intentado el cambio. Por eso está gobernando el PRD, el Distrito Federal y algunos estados. Por eso llegó el PAN a la presidencia, porque se intentó el cambio. Lo que sucede es que debe haber una magia negra en los lugares en donde residen esos gobernantes, porque llegan y todos se convierten en sinvergüenzas y socios de la delincuencia. ¿No te acuerdas lo que decía Zapata? De la La silla presidencial está embrujada. Lo que sucede es que ya no hay esencia política. O sea, ya ahorita vemos que hacen sus alianzas a como les convenga. Cuando tú dices, este partido era blanco y este era negro, y sin embargo se unen para tumbar a un tercero. Ya no se mueven por lo que eran tal vez sus ideales en un inicio. Ahorita, si les conviene, se pueden unir con el diablo si es necesario. Alicia Schweil-Finkel, 78 años, Miguel Hidalgo. Que los señores de Marina, Gobernación y Armada se pongan ya a trabajar junto a la ciudadanía para poder sacar adelante a Acapulco. Los tienen trabajando, están presentes, pero no han recibido la orden terminante. Además están sujetos porque no tienen un marco legal para actuar. Y fíjate que lo hemos visto en las últimas semanas en la discusión en el Congreso, la ley del estado de excepción causa ronchas, saca urticaria, te da todo tipo de alergias. Sobre todo lo hemos visto en la clase política y en muchos defensores de los derechos humanos, porque la Constitución contempla la suspensión de garantías en casos excepcionales. Lo que se estaba tratando de hacer era regular, o sea, una ley reglamentaria que pudiera establecer en qué casos sí y en qué casos no. Esa ley ha ido pasando, pero no está del todo claro todavía. Pero evidentemente sí se necesita, yo creo que en estos momentos, un estado de excepción. Lo que pasa es que a una parte de la sociedad le causa resquemor, porque finalmente es un gobierno corrupto, un gobierno que es muy, muy oscuro por momentos en la manera como procede, en la manera como maneja las leyes, si es ese gobierno el que pone el estado de excepción, pues quedan muchas dudas de qué puede pasar. ¿Sabes a qué le tiene miedo ese gobierno? A que le califiquen un estado fallido. Para empezar, claro. Sería... Después de tantos años... Sí, o sea, la última vez que hubo un estado de excepción fue en Sonora en 1920 y lo que propició el levantamiento contra Carranza. Y fuera de eso, durante la República Restaurada, estamos hablando de 1867 a 1876. Imagínate que ahorita llegue el gobierno y diga, pues hay un estado de excepción en tantos estados, claro, es decir, he fracasado. No pude. Pero el estado de excepción le cargaría la responsabilidad al Estado, al gobierno federal. Y eso es lo que no quiere. Yo quiero ver que el ejército o la marina entren a controlar. Ya entraron, ya están entrando. Pero la gente de Iguala, la gente de Cocula, toda esa gente va a dejar que el ejército... Bueno, los papás de los 43, ¿van a permitir con su movimiento que el ejército llegue a tomar control de la zona? Pero es que ahí no se podría preguntar, Manelik. Ahí tendría que hacerse a costa de todo. Pero yo quisiera saber qué gobernante va a tomar qué gobernante estatal o federal o lo que sea, va a tomar una decisión así a 15 días de las elecciones. No. Pues no, todo su interés, y lo señaló Alejandro hace un rato, todo el interés que priva en ellos es político. ¿Pero qué va a tomar una decisión así? Cuando liberen la carretera del Sol, me hablan. Porque ese sería el primer paso de un gobierno que toma decisiones, de un gobierno que tiene autoridad y que aplica la ley, nada más la ley, ¿eh? Pero cuando eso suceda vamos a hablar de todo el Estado.